Bueno chicos, entonces siguiendo con esto del análisis sintáctico, ahora vamos a empezar a analizar oraciones. Bueno, entonces ahora vamos a analizar 3 oraciones, pero antes, para hacerlo, es necesario que tengamos este ayuda a memoria. Fíjense, yo ya lo copié, es el que vimos en el video anterior, y bueno, lo vamos a usar para ver cómo están armadas, qué partes tienen estas 3 oraciones. Vamos a empezar con la primera. Dice, en la selva montana vive el yaguareté. Y vamos a ir a la ayuda a memoria y vamos a empezar a aplicar el paso 1 que dice encerra el verbo conjugado. Yo veo que el verbo es vive, así que lo voy a encerrar, ¿sí? Y ahora voy a pasar al paso 2 que dice pregunta quién o quiénes más el verbo para identificar y marcar el sujeto, ¿sí? Entonces yo voy a preguntar quién más vive, ¿sí? ¿Quién vive? ¿Quién vive en la selva montana? La respuesta a esa pregunta es el yaguareté. Esa respuesta es el sujeto y yo con una regla y con un lápiz de color rojo, yo voy a usar ese color en este caso, voy a marcar el sujeto. Ya está señalado el sujeto, voy a colocar una S sobre ese sujeto y voy a pasar a lo que sigue. Es el paso 3 y dice marca el predicado. Voy a usar una regla nuevamente y voy a marcar todo lo que quedó sin señalar, porque todo lo que queda después del sujeto es el predicado. Coloco una P arriba para colocar el nombre de este bloque. Voy a pasar ahora a lo que sigue. Paso 4 dice coloca en bandejas los núcleos. Entonces, acuérdense que los núcleos son las palabras más importantes, ya sea del sujeto o del predicado. Voy a empezar con el sujeto y voy a buscar un sustantivo allí. Y allí veo que el sustantivo es yaguareté, así que debajo de yaguareté, con una regla y usando los renglones como base, voy a dibujar una bandeja. Y dentro de esa bandeja voy a poner una N, que quiere decir núcleo. Listo el bloque del sujeto, voy al bloque del predicado y voy a buscar el núcleo. No tengo mucho que buscar porque ya está encerrado ese núcleo, es la palabra vive. Y voy a dibujar una bandeja debajo y voy a colocar también una N de núcleo debajo de vive. Tienen que recordar que siempre en el predicado el núcleo es el verbo, así que es muy fácil ubicar el núcleo del predicado. Pasamos al último paso, que es el 5, dice encerrar la oración entre corchetes, así que bueno, colocamos un corchete al iniciar la oración, el otro corchete al finalizar esa oración y colocamos OV, que quiere decir oración bimembre. Vamos a pasar a la segunda oración, dice, en los valles los suelos son fértiles. Entonces vamos a buscar el verbo, porque eso dice ahí en el primer paso, encerramos el verbo. Son es el verbo en este caso, que viene del verbo ser, y allí entonces vamos a hacer la pregunta del paso 2, ¿sí? ¿Quién, o en este caso, quiénes son fértiles? Y la respuesta es los suelos. Entonces vamos a marcar esa división, ¿sí? Los suelos como sujeto. Vamos a colocar la S arriba y todo lo que queda, para el paso 3, todo lo que queda es predicado. Lo marcamos con la letra P y ya tenemos allí dividido o dividida la oración en los bloques que corresponden. Les aclaro que el predicado es uno solo, es simplemente el sujeto está interponiéndose allí en el medio, pero el predicado es uno solo. Vamos a pasar a lo que sigue, paso 4, coloca en bandejas los núcleos. Entonces, buscamos en el sujeto el núcleo, el sustantivo, la palabra más importante, que es suelos, dibujamos la bandeja y colocamos la N de núcleo allí. Vamos al predicado, acuérdense que el núcleo del predicado siempre está encerrado, porque ya está encerrado porque es el verbo, así que solamente dibujamos la bandeja debajo y colocamos la N de núcleo. El último paso es encerrar entre corchetes,
primero adelante de la oración, luego al final y colocamos oración bimembre. Y pasamos a la última oración, que es esta. Las yungas presentan pisos altitudinales. Entonces vamos a ver el primer punto, encerrar el verbo, en este caso es presentan. Y ahora vamos al segundo punto, que es preguntar quién o quiénes, en este caso, quiénes presentan pisos altitudinales. La respuesta es las yungas, así que esa respuesta es el sujeto que yo voy a marcar y voy a colocar la S que le corresponde. Vamos al paso 3, marco el predicado y pongo la P que corresponde. Bien, vamos al paso 4 y vamos a colocar las bandejas para los núcleos. Entonces, en el sujeto, yungas sería la palabra más importante, sería el núcleo del sujeto y colocamos la N en esa bandeja. Y en el predicado simplemente dibujamos la bandeja debajo del verbo y colocamos también la N de núcleo. Bueno, chicos, eso sería todo. En la próxima clase, no, me estoy olvidando del último paso, colocar los corchetes. Bueno, ahí está. Ahora sí, esto es todo y en la próxima clase vamos a practicar esto que hemos visto hoy.